Todos crecimos con la misma historia. Nos dijeron que la civilización humana comenzó hace apenas unos pocos miles de años, que nuestros antepasados eran cazadores primitivos que apenas sabían tallar piedras, y que el progreso tecnológico fue un proceso lento y lineal que nos llevó desde las cavernas hasta los rascacielos. Nos enseñaron que la historia antigua está perfectamente documentada, que los libros de texto tienen todas las respuestas y que los arqueólogos ya han descubierto todo lo importante. Pero, ¿y si te dijera que esa historia está incompleta? ¿Y si te dijera que existe evidencia física, tangible e innegable de que algo mucho más extraordinario ocurrió en nuestro planeta hace miles o incluso millones de años? Bienvenidos a Vestigios Ocultos, el canal donde exploramos los misterios que la historia oficial prefiere ignorar. Si esto te intriga, suscríbete ahora porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu perspectiva sobre el pasado de la humanidad. Y antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque este viaje lo haremos juntos, desentrañando enigmas que desafían todo lo que creíamos saber. La arqueología tradicional nos ha pintado un cuadro ordenado del pasado humano. Según este relato, los primeros humanos modernos aparecieron hace aproximadamente 200.000 años, y durante la mayor parte de ese tiempo vivieron como nómadas simples. Luego, hace unos 12.000 años, ocurrió la revolución agrícola, y de ahí surgieron las primeras civilizaciones conocidas en Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo. Esta narrativa es clara, lógica y reconfortante. Nos dice que sabemos de dónde venimos y cómo llegamos hasta aquí. Pero hay un problema masivo con esta historia. No explica los cientos de descubrimientos que contradicen directamente esta cronología. En las últimas décadas, arqueólogos, geólogos y exploradores han desenterrado objetos que simplemente no deberían existir. Hablamos de artefactos metálicos encontrados en estratos de roca de millones de años de antigüedad, construcciones megalíticas con una precisión que desafía la capacidad de nuestras herramientas modernas, y evidencia de conocimientos astronómicos y matemáticos que supuestamente no existían en la época antigua. Cada uno de estos hallazgos plantea una pregunta incómoda que la ciencia convencional se niega a responder. ¿Cómo es posible? Tomemos un ejemplo que sacudió los cimientos de la geología. En 1840, en una mina de carbón en Escocia, los trabajadores encontraron un hilo de oro incrustado dentro de una roca de carbón. El carbón se formó hace cientos de millones de años, mucho antes de que existieran los humanos o incluso los dinosaurios. Sin embargo, ahí estaba, un objeto claramente fabricado, enterrado en un lugar donde no tenía ningún derecho a estar. Los geólogos intentaron explicarlo como una contaminación moderna, pero el objeto estaba completamente encapsulado en la roca, sin ninguna fractura ni señal de intrusión posterior. Este descubrimiento fue solo el primero de muchos que seguirían. En 1912, empleados de una planta eléctrica en Oklahoma partieron un trozo de carbón y encontraron una olla de hierro perfectamente formada dentro. El carbón tenía una edad estimada de 300 millones de años. ¿Cómo llegó una olla de hierro fabricada dentro de carbón del período carbonífero? No hay explicación lógica en el marco de la historia convencional. Y no es un caso aislado. En 1998, un equipo de científicos rusos
encontró tornillos metálicos microscópicos, incrustados en rocas de 300 millones de años en los montes Urales. Estos tornillos medían apenas 1 milímetro de longitud y estaban hechos de tungsteno y molibdeno, metales que requieren tecnología avanzada para procesar. Pero aquí viene lo verdaderamente inquietante. Cuando estos hallazgos son reportados, la comunidad científica oficial hace algo extraño. En lugar de investigarlos con curiosidad abierta, los descarta inmediatamente como errores de datación, contaminación o simples fraudes. ¿Por qué? Porque aceptar que estos objetos son auténticos significaría admitir que la cronología establecida de la historia humana está fundamentalmente equivocada. Significaría reconocer que hubo civilizaciones avanzadas en épocas en las que, según los libros, la vida compleja apenas comenzaba a desarrollarse. Y esa admisión destruiría décadas de teorías académicas cuidadosamente construidas. El patrón se repite una y otra vez. Un descubrimiento imposible aparece, genera controversia, y luego es silenciosamente archivado o explicado con teorías forzadas que no resisten un examen riguroso. Pero la evidencia no desaparece. Los objetos siguen ahí, en museos, colecciones privadas y depósitos universitarios, esperando a que alguien haga las preguntas correctas. Y esas preguntas son simples pero devastadoras. ¿Quiénes eran estas civilizaciones antiguas que dejaron estos vestigios? ¿Qué nivel de tecnología poseían? ¿Y por qué la historia oficial insiste en negarnos este conocimiento? Lo que estás a punto de descubrir en los próximos capítulos no es ciencia ficción, no son teorías conspirativas. Imagina por un momento que te encuentras frente a un bloque de piedra que pesa más de 1000 toneladas. No 100 toneladas, no 500, sino más de 1000 toneladas de granito sólido, cortado con precisión milimétrica, transportado kilómetros desde su cantera original y colocado perfectamente en su lugar como si fuera una simple pieza de Lego. Ahora imagina que este bloque fue colocado hace más de 2000 años, en una época en la que, según nos dicen, la humanidad apenas había inventado la polea simple. ¿Suena imposible? Pues ese bloque existe. Se llama la Piedra del Sur. Está en Baalbek, Líbano, y es solo el comienzo de un misterio que ha dejado a ingenieros modernos completamente desconcertados. Baalbek es uno de esos lugares que te hace cuestionar todo lo que sabes sobre la historia antigua. En el complejo del templo encontramos bloques de piedra tan masivos que desafían cualquier explicación lógica sobre cómo fueron movidos. La Piedra del Sur pesa aproximadamente 1200 toneladas y forma parte de una plataforma conocida como el Trilitón, compuesta por 3 bloques gigantescos que pesan alrededor de 800 toneladas cada uno. Para poner esto en perspectiva, las grúas más grandes del mundo moderno apenas pueden levantar 1500 toneladas y requieren una infraestructura masiva de acero, sistemas hidráulicos y planificación computarizada. Sin embargo, hace más de 2000 años, alguien no solo movió estas piedras, sino que las colocó con tal precisión que no puedes deslizar una hoja de papel entre las juntas. Los arqueólogos tradicionales nos dicen que fueron los romanos quienes construyeron el templo de Júpiter en Baalbek. Pero aquí está el problema. Los romanos dejaron registros meticulosos de sus proyectos de construcción. Documentaron cada aspecto de sus obras de ingeniería, desde acueductos hasta anfiteatros. Sin embargo, no existe ni un solo documento romano que mencione cómo movieron estas piedras colosales. Ningún ingeniero romano
escribió sobre las técnicas utilizadas. Ningún historiador registró el proceso y ninguna inscripción romana aparece en los bloques más grandes. Es como si los romanos simplemente encontraran estas piedras ya colocadas y construyeran su templo encima de una plataforma que ya existía. ¿Quiénes fueron entonces los verdaderos arquitectos de este imposible monumento? Pero Baalbek no es un caso aislado. Viajemos ahora a Pumapunku, en Bolivia, un sitio arqueológico que ha vuelto locos a algunos de los ingenieros más brillantes del mundo. Aquí encontramos bloques de diorita y andesita, piedras increíblemente duras que están solo un paso por debajo del diamante en la escala de dureza de Mohs, cortadas con una precisión que rivaliza con el trabajo de las máquinas CNC modernas. Los cortes son tan perfectos que forman ángulos de 90 grados exactos, con superficies planas que no varían más de una fracción de milímetro. Las juntas entre los bloques son tan precisas que crean un sello hermético sin necesidad de mortero ni cemento. Lo verdaderamente desconcertante de Pumapunku no es sólo la precisión, sino la complejidad de los cortes. Encontramos ranuras en forma de H, muescas geométricas perfectas y canales que parecen haber sido fresados con herramientas rotativas de alta velocidad. Los arqueólogos convencionales insisten en que estas piedras fueron talladas con herramientas de cobre y piedra. Pero aquí está el problema fundamental. El cobre es demasiado blando para tallar diorita. Incluso con las técnicas más avanzadas de percusión y abrasión, lograr estos cortes con herramientas primitivas tomaría décadas por cada bloque. Y aún así, sería prácticamente imposible lograr la precisión milimétrica que vemos. Es como intentar tallar acero con un cuchillo de mantequilla. Y luego está la cuestión del transporte. Los bloques de Pumapunku pesan hasta 130 toneladas y la cantera más cercana, de donde se extrajo la andesita, está a más de 10 kilómetros de distancia. El camino entre la cantera y el sitio cruza terreno accidentado, incluyendo valles y elevaciones. No hay evidencia de caminos antiguos, sistemas de rodillos o rampas que pudieran haber facilitado el transporte. Y sin embargo, estos bloques masivos fueron movidos con tal cuidado que llegaron intactos, sin fracturas ni daños, listos para ser ensamblados con precisión perfecta. Ahora viajemos al otro lado del mundo, a Ollantaytambo, en Perú. Aquí, en las montañas de los Andes, encontramos otro ejemplo de ingeniería imposible. Las paredes del templo están hechas de bloques de granito rojo que encajan entre sí como un rompecabezas tridimensional perfecto. No hay dos bloques con la misma forma, cada uno es único, con hasta 12 superficies irregulares que deben alinearse perfectamente con los bloques adyacentes. Esta técnica de construcción es tan compleja que los ingenieros modernos han intentado replicarla usando escáneres láser y software de Model Imagina por un momento que te encuentras frente a un bloque de piedra que pesa más de 1000 toneladas. No 100 toneladas, no 500, sino más de 1000 toneladas de granito sólido, cortado con precisión milimétrica, transportado kilómetros desde su cantera original y colocado perfectamente en su lugar como si fuera una simple pieza de Lego. Ahora imagina que este bloque fue colocado hace más de 2000 años, en una época en la que, según nos dicen, la humanidad apenas había inventado la polea simple. ¿Suena imposible? Pues ese bloque existe. Se llama la Piedra del Sur, está en Baalbek, Líbano,
y es sólo el comienzo de un misterio que ha dejado a ingenieros modernos completamente desconcertados. Baalbek es uno de esos lugares que te hace cuestionar todo lo que sabes sobre la historia antigua. En el complejo del templo encontramos bloques de piedra tan masivos que desafían cualquier explicación lógica sobre cómo fueron movidos. La piedra del sur pesa aproximadamente 1.200 toneladas y forma parte de una plataforma conocida como el Trilithon, compuesta por 3 bloques gigantescos que pesan alrededor de 800 toneladas cada uno. Para poner esto en perspectiva, las grúas más grandes del mundo moderno apenas pueden levantar 1.500 toneladas y requieren una infraestructura masiva de acero, sistemas hidráulicos y planificación computarizada. Sin embargo, hace más de 2000 años, alguien no solo movió estas piedras, sino que las colocó con tal precisión que no puedes deslizar una hoja de papel entre las juntas. Los arqueólogos tradicionales nos dicen que fueron los romanos quienes construyeron el templo de Júpiter en Baalbek. Pero aquí está el problema. Los romanos dejaron registros meticulosos de sus proyectos de construcción. Documentaron cada aspecto de sus obras de ingeniería, desde acueductos hasta anfiteatros. Sin embargo, no existe ni un solo documento romano que mencione cómo movieron estas piedras colosales. Ningún ingeniero romano escribió sobre las técnicas utilizadas, ningún historiador registró el proceso, y ninguna inscripción romana aparece en los bloques más grandes. Es como si los romanos simplemente encontraran estas piedras ya colocadas y construyeran su templo encima de una plataforma que ya existía. ¿Quiénes fueron entonces los verdaderos arquitectos de este imposible monumento? Pero Baalbek no es un caso aislado. Viajemos ahora a Pumapunku, en Bolivia, un sitio arqueológico que ha vuelto locos a algunos de los ingenieros más brillantes del mundo. Aquí encontramos bloques de diorita y andesita, piedras increíblemente duras que están solo un paso por debajo del diamante en la escala de dureza de Mohs, cortadas con una precisión que rivaliza con el trabajo de las máquinas CNC modernas. Los cortes son tan perfectos que forman ángulos de 90 grados exactos, con superficies planas que no varían más de una fracción de milímetro. Las juntas entre los bloques son tan precisas que crean un sello hermético sin necesidad de mortero ni cemento. Lo verdaderamente desconcertante de Pumapunku no es sólo la precisión, sino la complejidad de los cortes. Encontramos ranuras en forma de H, muescas geométricas perfectas y canales que parecen haber sido fresados con herramientas rotativas de alta velocidad. Los arqueólogos convencionales insisten en que estas piedras fueron talladas con herramientas de cobre y piedra. Pero aquí está el problema fundamental. El cobre es demasiado blando para tallar diorita. Incluso con las técnicas más avanzadas de percusión y abrasión, lograr estos cortes con herramientas primitivas tomaría décadas por cada bloque. Y aún así, sería prácticamente imposible lograr la precisión milimétrica que vemos. Es como intentar tallar acero con un cuchillo de mantequilla. Y luego está la cuestión del transporte. Los bloques de Pumapunku pesan hasta 130 toneladas, y la cantera más cercana, de donde se extrajo la andesita, está a más de 10 kilómetros de distancia. El camino entre la cantera y el sitio cruza terreno accidentado, incluyendo valles y elevaciones. No hay evidencia de caminos antiguos, sistemas de rodillos o rampas que pudieran haber facilitado el transporte. Y sin embargo, estos bloques masivos
fueron movidos con tal cuidado que llegaron intactos, sin fracturas ni daños, listos para ser ensamblados con precisión perfecta. Ahora viajemos al otro lado del mundo, a Ollantaytambo, en Perú. Aquí, en las montañas de los Andes, encontramos otro ejemplo de ingeniería imposible. Las paredes del templo están hechas de bloques de granito rojo que encajan entre sí como un rompecabezas tridimensional perfecto. No hay dos bloques con la misma forma, cada uno es único, con hasta 12 superficies irregulares que deben alinearse perfectamente con los bloques adyacentes. Esta técnica de construcción es tan compleja que los ingenieros modernos han intentado replicarla usando escáneres láser y software de modelado 3D, y han admitido que es extremadamente difícil, incluso con tecnología contemporánea. Pero aquí viene lo que realmente rompe cualquier explicación lógica. La cantera de donde provienen estos bloques de granito está al otro lado del valle, a más de 6 kilómetros de distancia, y para llegar desde la cantera hasta Ollantaytambo, las piedras tuvieron que cruzar un río caudaloso. ¿Cómo transportaron bloques de 50 toneladas a través de un río sin puentes, sin grúas y supuestamente sin conocimiento de la rueda? Los arqueólogos sugieren que usaron cuerdas y fuerza bruta humana, pero los cálculos de ingeniería no cuadran. Mover un solo bloque de 50 toneladas requeriría cientos de trabajadores, y coordinar ese esfuerzo en terreno montañoso y a través de un río es logísticamente imposible sin tecnología avanzada. Lo más perturbador de todos estos sitios no es solo la precisión o el tamaño de las piedras, es que no encontramos evidencia de intentos fallidos, de bloques rotos o de errores de construcción. Cuando los humanos aprenden una nueva técnica, cometen errores. Hay un proceso de prueba y error, mejoras graduales y restos de intentos fallidos. Pero en Baalbek, Pumapunku y Ollantaytambo no hay nada de eso. Es como si estos constructores ya dominaran completamente la tecnología desde el primer momento, como si no necesitaran practicar ni experimentar. ¿Cómo se explica eso? Los escépticos dirán que solo necesitamos más investigación, que eventualmente encontraremos las herramientas y las técnicas que expliquen todo. Pero han pasado décadas y esas explicaciones nunca llegan. Mientras tanto, las piedras siguen ahí, desafiando la gravedad, desafiando la lógica y desafiando cada teoría convencional que intentamos aplicarles. Estos no son simples monumentos antiguos, son mensajes de un pasado que no comprendemos, evidencia física de un nivel de conocimiento que la historia oficial insiste en que nunca existió. Y la pregunta que nos persigue es simple pero devastadora. Si nuestros antepasados no construyeron estas maravillas imposibles, ¿quién lo hizo? En 1513, un almirante turco llamado Piri Reis creó un mapa del mundo que debería ser completamente imposible. No solo imposible por la tecnología de la época, sino imposible por el conocimiento geográfico que muestra. Este mapa, dibujado sobre piel de gacela con tinta y pigmentos, representa con asombrosa precisión las costas de América del Sur, África, y lo más perturbador de todo, muestra la costa de la Antártida tal como se ve bajo el hielo. El problema es que la Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1820, más de 300 años después de que Piri Reis dibujara su mapa. Y no solo eso, el continente ha estado cubierto de hielo durante los últimos 6.000 años. Entonces, ¿cómo es posible que un mapa del siglo XVI muestre detalles geográficos que solo podrían haberse observado hace milenios,
antes de que el hielo cubriera el continente. Piri Reis no afirmó haber descubierto estas tierras por sí mismo. En las anotaciones del mapa, escribió que lo compiló usando más de 20 mapas antiguos como fuentes, algunos de ellos datando de la época de Alejandro Magno o incluso antes. Esto plantea una pregunta aún más inquietante. Si Piri Reis estaba copiando mapas antiguos, ¿quién creó esos mapas originales? ¿Quién tenía la capacidad de cartografiar continentes enteros con tal precisión hace miles de años? Y lo más importante, ¿desde dónde estaban observando la Tierra para poder dibujar estos mapas con tal exactitud? En 1956, un cartógrafo estadounidense llamado Charles Hapgood comenzó a estudiar el mapa de Piri Reis, junto con varios colegas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Lo que descubrieron los dejó atónitos. Cuando trasladaron las coordenadas del mapa a proyecciones modernas, encontraron que la precisión era extraordinaria, especialmente en las longitudes, algo que requiere un conocimiento avanzado de trigonometría esférica y, teóricamente, relojes precisos para calcular. La longitud no se pudo medir con exactitud hasta el siglo XVIII, cuando se inventó el cronómetro marino. Sin embargo, aquí estaba un mapa del siglo XVI, basado en fuentes aún más antiguas, que mostraba longitudes correctas. Los expertos concluyeron que los mapas fuente originales debieron haber sido creados usando alguna forma de triangulación aérea o incluso observación desde una gran altura. Pero el mapa de Piri Reis no es el único ejemplo de cartografía imposible. Existe otro mapa aún más desconcertante, el mapa de Oronteus Finaeus de 1531. Este mapa muestra la Antártida completa, no solo una sección de la costa, sino el continente entero con ríos, montañas y valles claramente marcados. Lo verdaderamente asombroso es que este mapa muestra la Antártida, dividida en dos masas de tierra, separadas por un canal de agua, exactamente como existe bajo el hielo, según los estudios sísmicos modernos. Este detalle solo se descubrió en el año 1958, durante el Año Geofísico Internacional, cuando los científicos utilizaron tecnología de radar para mapear el lecho rocoso bajo los kilómetros de hielo. ¿Cómo pudo Oronteus Finaeus dibujar este detalle hace casi 500 años? La explicación convencional es que estos cartógrafos simplemente especularon o inventaron las formas de los continentes desconocidos. Pero esta explicación se desmorona cuando examinamos la precisión de los detalles. No estamos hablando de bocetos vagos o aproximaciones artísticas. Estamos hablando de coordenadas geográficas exactas, proporciones correctas y características topográficas que sólo podrían conocerse mediante observación directa. La probabilidad de adivinar correctamente la forma de un continente completo, incluidas sus montañas y ríos bajo el hielo, es astronómicamente baja. Es como si alguien hubiera lanzado un dardo a ciegas y hubiera acertado en el centro exacto del blanco 1000 veces seguidas. Luego está el mapa de Boache de 1750 y Dame, que lleva las cosas a un nivel aún más perturbador. Este mapa francés muestra la Antártida como dos islas separadas, sin hielo, con detalles batimétricos del fondo marino entre ellas. Boache afirmó que había compilado su mapa usando fuentes antiguas mucho más viejas. Lo que hace que este mapa sea tan inquietante es que muestra conocimiento de la geografía submarina de la Antártida, algo que solo se confirmó con sonar y satélites en el siglo XX. ¿Cómo es posible que un cartógrafo del siglo XVIII
tuviera acceso a información que requiere tecnología de mapeo submarino. Pero aquí viene el detalle que realmente quiebra cualquier explicación racional. Todos estos mapas muestran no solo la Antártida, sino también otras regiones del mundo con precisión imposible para su época. El mapa de Piri Reis muestra las Islas Malvinas con exactitud, a pesar de que no fueron descubiertas oficialmente hasta 1592. Muestra también la costa de Brasil, con detalles que no se cartografiaron completamente hasta el siglo XVIII. Y no solo eso. Cuando los expertos analizaron la proyección matemática utilizada en el mapa, descubrieron que requiere conocimiento. En 1513, un almirante turco llamado Piri Reis creó un mapa del mundo que debería ser completamente imposible. No solo imposible por la tecnología de la época, sino imposible por el conocimiento geográfico que muestra. Este mapa, dibujado sobre piel de gacela con tinta y pigmentos, representa con asombrosa precisión las costas de América del Sur, África y, lo más perturbador de todo, muestra la costa de la Antártida tal como se ve bajo el hielo. El problema es que la Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1820, más de 300 años después de que Piri Reis dibujara su mapa. Y no solo eso, el continente ha estado cubierto de hielo durante los últimos 6.000 años. Entonces, ¿cómo es posible que un mapa del siglo XVI muestre detalles geográficos que solo podrían haberse observado hace milenios, antes de que el hielo cubriera el continente? Piri Reis no afirmó haber descubierto estas tierras por sí mismo. En las anotaciones del mapa, escribió que lo compiló usando más de 20 mapas antiguos como fuentes, algunos de ellos datando de la época de Alejandro Magno o incluso antes. Esto plantea una pregunta aún más inquietante. Si Piri Reis estaba copiando mapas antiguos, ¿quién creó esos mapas originales? ¿Quién tenía la capacidad de cartografiar continentes enteros con tal precisión hace miles de años? Y lo más importante, ¿desde dónde estaban observando la Tierra para poder dibujar estos mapas con tal exactitud? En 1956, un cartógrafo estadounidense llamado Charles Hapgood comenzó a estudiar el mapa de Piri Reis junto con varios colegas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Lo que descubrieron los dejó atónitos. Cuando trasladaron las coordenadas del mapa a proyecciones modernas, encontraron que la precisión era extraordinaria, especialmente en las longitudes, algo que requiere un conocimiento avanzado de trigonometría esférica y, teóricamente, relojes precisos para calcular. La longitud no se pudo medir con exactitud hasta el siglo XVIII, cuando se inventó el cronómetro marino. Sin embargo, aquí estaba un mapa del siglo XVI, basado en fuentes aún más antiguas, que mostraba longitudes correctas. Los expertos concluyeron que los mapas fuente originales debieron haber sido creados usando alguna forma de triangulación aérea o incluso observación desde una gran altura. Pero el mapa de Piri Reis no es el único ejemplo de cartografía imposible. Existe otro mapa aún más desconcertante. El mapa de Oronteus Finaeus de 1531. Este mapa muestra la Antártida completa, no solo una sección de la costa, sino el continente entero con ríos, montañas y valles claramente marcados. Lo verdaderamente asombroso es que este mapa muestra la Antártida dividida en dos masas de tierra, separadas por un canal de agua, exactamente como existe bajo el hielo, según los estudios sísmicos modernos. Este detalle solo se descubrió en el año 1958,
durante el Año Geofísico Internacional, cuando los científicos utilizaron tecnología de radar para mapear el lecho rocoso bajo los kilómetros de hielo. ¿Cómo pudo Oronteus Finaeus dibujar este detalle hace casi 500 años? La explicación convencional es que estos cartógrafos simplemente especularon o inventaron las formas de los continentes desconocidos. Pero esta explicación se desmorona cuando examinamos la precisión de los detalles. No estamos hablando de bocetos vagos o aproximaciones artísticas. Estamos hablando de coordenadas geográficas exactas, proporciones correctas y características topográficas que sólo podrían conocerse mediante observación directa. La probabilidad de adivinar correctamente la forma de un continente completo, incluidas sus montañas y ríos bajo el hielo, es astronómicamente baja. Es como si alguien hubiera lanzado un dardo a ciegas y hubiera acertado en el centro exacto del blanco 1000 veces seguidas. Luego está el mapa de Boache, de 1757, que lleva las cosas a un nivel aún más perturbador. Este mapa francés muestra la Antártida como dos islas separadas, sin hielo, con detalles batimétricos del fondo marino entre ellas. Boache afirmó que había compilado su mapa usando fuentes antiguas mucho más viejas. Lo que hace que este mapa sea tan inquietante es que muestra conocimiento de la geografía submarina de la Antártida, algo que solo se confirmó con sonar y satélites en el siglo XX. ¿Cómo es posible que un cartógrafo del siglo XVIII tuviera acceso a información que requiere tecnología de mapeo submarino? Pero aquí viene el detalle que realmente quiebra cualquier explicación racional. Todos estos mapas muestran no solo la Antártida, sino también otras regiones del mundo con precisión imposible para su época. El mapa de Piri Reis muestra las Islas Malvinas con exactitud, a pesar de que no fueron descubiertas oficialmente hasta 1592. Muestra también la costa de Brasil, con detalles que no se cartografiaron completamente hasta el siglo XVIII. Y no solo eso. Cuando los expertos analizaron la proyección matemática utilizada en el mapa, descubrieron que requiere conocimiento de geometría esférica avanzada y cálculo trigonométrico que supuestamente no existía en la época antigua. La única forma lógica de crear mapas tan precisos sería mediante observación aérea o desde gran altura. Algunos investigadores han sugerido que las civilizaciones antiguas podrían haber desarrollado algún tipo de globos aerostáticos o incluso tecnología de vuelo más avanzada. Otros van más allá y proponen que estos mapas podrían ser remanentes de una civilización global anterior que tenía capacidad de vuelo o incluso tecnología satelital. Suena a ciencia ficción, pero cuando miras la evidencia física que tenemos en estas cartas antiguas, esas teorías aparentemente locas comienzan a parecer menos descabelladas que la alternativa de aceptar que todo fue pura casualidad. Lo más frustrante de todo esto es la respuesta de la comunidad académica oficial. En lugar de investigar seriamente cómo se crearon estos mapas, la mayoría de los historiadores simplemente los descartan como curiosidades o los atribuyen a copias erróneas de mapas medievales. Pero esta explicación ignora completamente la precisión matemática y geográfica que estos mapas demuestran. Ignora el hecho de que muestran lugares que no deberían haber sido conocidos. Ignora que representan una Antártida sin hielo que no ha existido en 6000 años. Estos mapas antiguos no son simples artefactos históricos curiosos. Son evidencia física de que alguien en algún momento del pasado lejano tenía un conocimiento global de nuestro planeta
que no debería haber sido posible. Son prueba de que existió una civilización o cultura con capacidades tecnológicas que hemos perdido o que deliberadamente han sido borradas de los registros históricos. Y cada vez que miramos estos mapas, la misma pregunta nos persigue. ¿Quiénes eran estos cartógrafos ancestrales y qué más sabían que nosotros hemos olvidado? La respuesta está ahí, dibujada en piel de gacela y pergamino antiguo, esperando a que finalmente tengamos el valor de aceptar lo que la evidencia nos está gritando. En 1968, un paleontólogo aficionado llamado William Meister estaba buscando fósiles de trilobites en Utah cuando hizo un descubrimiento que literalmente no debería existir. Al partir una roca de esquisto, encontró la huella perfecta de una sandalia humana. Pero aquí está lo que hace que esto sea imposible. Incrustado dentro de esa huella había un trilobite fosilizado, una criatura marina extinta que desapareció hace 250 millones de años. La implicación es devastadora. Alguien pisó ese trilobite cuando aún estaba vivo, cientos de millones de años antes de que, según la ciencia oficial, existieran los primeros humanos. Esta huella no es un caso aislado. Es solo la primera de muchas evidencias que sugieren que la cronología de la vida humana en la Tierra está completamente equivocada. Los escépticos inmediatamente descartaron el hallazgo de Meister como un capricho geológico, una formación natural que casualmente se parece a una huella de sandalia. Pero cuando examinas la evidencia fotográfica, esa explicación se desmorona. La huella muestra claramente el patrón de desgaste típico de una suela de zapato, con el talón más hundido que la punta, exactamente como esperarías de un paso humano. El trilobite aplastado está perfectamente preservado en el centro de la huella, mostrando que el impacto ocurrió cuando la criatura estaba viva y el sedimento todavía era blando. La probabilidad de que la erosión natural creara esta forma específica, con un trilobite perfectamente posicionado en el lugar correcto, es astronómicamente baja, pero la huella de Utah no es el único ejemplo de evidencia paleontológica imposible. En Glen Rose, Texas, en el lecho del río Paluxy, encontramos algo aún más perturbador. Huellas humanas fosilizadas directamente junto a huellas de dinosaurios. Estas no son marcas vagas o ambiguas. Son impresiones claras de pies humanos, con 5 dedos visibles, arcos plantares definidos y la forma característica del pie humano. Están preservadas en la misma capa de piedra caliza del Cretácico que las huellas de dinosaurios, lo que significa que se formaron en el mismo período geológico, hace aproximadamente 100 millones de años. Si estas huellas son auténticas, destruyen completamente la teoría evolutiva estándar, que sitúa a los humanos modernos millones de años después de la extinción de los dinosaurios. Los geólogos convencionales han intentado explicar las huellas del río Paluxy de todas las formas posibles. Algunos sugieren que son huellas de dinosaurios erosionadas que casualmente parecen humanas. Otros proponen que son falsificaciones talladas por lugareños para atraer turistas. Pero aquí está el problema. Estas huellas se extienden por cientos de metros a lo largo del lecho del río. Aparecen en múltiples capas estratigráficas diferentes, y muchas de ellas estaban cubiertas por sedimento hasta que las inundaciones las expusieron naturalmente. Además, cuando los científicos han realizado cortes transversales de algunas huellas, han encontrado compresión del sedimento debajo de ellas, exactamente
lo que esperarías de un impacto real, no de una talla superficial. La evidencia física sugiere que estas huellas son genuinas, pero aceptar eso significaría reescribir toda la historia de la vida en la Tierra. Luego están las huellas de White Sands, Nuevo México, descubiertas en 2021. Estas huellas humanas, preservadas en un antiguo lecho de lago, fueron datadas usando semillas fosilizadas encontradas en las capas de sedimento. Los resultados fueron impactantes. Las huellas tienen entre 21.000 y 23.000 años de antigüedad. Esto rompe completamente el consenso arqueológico de que los humanos llegaron a América del Norte hace aproximadamente 13.000 años. La diferencia de 10.000 años no es un simple error de cálculo. Es una brecha masiva que sugiere que la historia de la migración humana está fundamentalmente mal entendida. Y si estamos equivocados sobre cuándo los humanos llegaron a América, ¿qué más estamos equivocados sobre la presencia humana en otros lugares del planeta? Pero hay descubrimientos aún más antiguos que desafían toda lógica. En 1931, geólogos que trabajaban en Nevada encontraron una huella humana fosilizada en piedra caliza triásica, datada en 220 millones de años. En 1885, mineros en una cantera de carbón en Ohio desenterraron una mandíbula humana fosilizada en carbón del Carbonífero, con una edad estimada de 300 millones de años. En 1992, arqueólogos rusos encontraron un esque en 1968. Un paleontólogo aficionado llamado William Meister estaba buscando fósiles de trilobites en Utah cuando hizo un descubrimiento que literalmente no debería existir. Al partir una roca de esquisto, encontró la huella perfecta de una sandalia humana. Pero aquí está lo que hace que esto sea imposible. Incrustado dentro de esa huella había un trilobite fosilizado, una criatura marina extinta que desapareció hace 250 millones de años. La implicación es devastadora. Alguien pisó ese trilobite cuando aún estaba vivo, cientos de millones de años antes de que, según la ciencia oficial, existieran los primeros humanos. Esta huella no es un caso aislado. Es solo la primera de muchas evidencias que sugieren que la cronología de la vida humana en la Tierra está completamente equivocada. Los escépticos inmediatamente descartaron el hallazgo de Meister como un capricho geológico, una formación natural que casualmente se parece a una huella de sandalia. Pero cuando examinas la evidencia fotográfica, esa explicación se desmorona. La huella muestra claramente el patrón de desgaste típico de una suela de zapato, con el talón más hundido que la punta, exactamente como esperarías de un paso humano. El trilobite aplastado está perfectamente preservado en el centro de la huella, mostrando que el impacto ocurrió cuando la criatura estaba viva y el sedimento todavía era blando. La probabilidad de que la erosión natural creara esta forma específica con un trilobite perfectamente posicionado en el lugar correcto es astronómicamente baja. Pero la huella de Utah no es el único ejemplo de evidencia paleontológica imposible. En Glen Rose, Texas, en el lecho del río Paluxy, encontramos algo aún más perturbador: huellas humanas fosilizadas directamente junto a huellas de dinosaurios. Estas no son marcas vagas o ambiguas, son impresiones claras de pies humanos, con 5 dedos visibles, arcos plantares definidos y la forma característica del pie humano. Están preservadas en la misma capa de piedra caliza del Cretácico que las huellas de dinosaurios,
lo que significa que se formaron en el mismo período geológico, hace aproximadamente 100 millones de años. Si estas huellas son auténticas, destruyen completamente la teoría evolutiva estándar que sitúa a los humanos modernos millones de años después de la extinción de los dinosaurios. Los geólogos convencionales han intentado explicar las huellas del río Paluxy de todas las formas posibles. Algunos sugieren que son huellas de dinosaurios erosionadas, que casualmente parecen humanas. Otros proponen que son falsificaciones talladas por lugareños para atraer turistas. Pero aquí está el problema. Estas huellas se extienden por cientos de metros a lo largo del lecho del río. Aparecen en múltiples capas estratigráficas diferentes, y muchas de ellas estaban cubiertas por sedimento hasta que las inundaciones las expusieron naturalmente. Además, cuando los científicos han realizado cortes transversales de algunas huellas, han encontrado compresión del sedimento debajo de ellas, exactamente lo que esperarías de un impacto real, no de una talla superficial. La evidencia física sugiere que estas huellas son genuinas, pero aceptar eso significaría reescribir toda la historia de la vida en la Tierra. Luego están las huellas de White Sands, Nuevo México, descubiertas en 2021. Estas huellas humanas, preservadas en un antiguo lecho de lago, fueron datadas usando semillas fosilizadas encontradas en las capas de sedimento. Los resultados fueron impactantes. Las huellas tienen entre 21.000 y 23.000 años de antigüedad. Esto rompe completamente el consenso arqueológico de que los humanos llegaron a América del Norte hace aproximadamente 13.000 años. La diferencia de 10.000 años no es un simple error de cálculo. Es una brecha masiva que sugiere que la historia de la migración humana está fundamentalmente mal entendida. Y si estamos equivocados sobre cuándo los humanos llegaron a América, ¿qué más estamos equivocados sobre la presencia humana en otros lugares del planeta? Pero hay descubrimientos aún más antiguos que desafían toda lógica. En 1931, geólogos que trabajaban en Nevada encontraron una huella humana fosilizada en piedra caliza triásica, datada en 220 millones de años. En 1885, mineros en una cantera de carbón en Ohio desenterraron una mandíbula humana fosilizada en carbón del Carbonífero, con una edad estimada de 300 millones de años. En 1992, arqueólogos rusos encontraron un esqueleto humano completamente moderno en estratos de roca del Devónico, que tienen 400 millones de años. Cada uno de estos hallazgos ha sido descartado, archivado o explicado como contaminación moderna, pero la evidencia física permanece. Lo que hace que estos descubrimientos sean aún más inquietantes es que no son simples anomalías aisladas. Existe un patrón global de hallazgos similares en todos los continentes. En China, India, Francia, Rusia y América del Sur se han encontrado artefactos humanos y restos fosilizados en estratos geológicos que datan de millones o incluso cientos de millones de años. Cada vez que uno de estos hallazgos es reportado, la comunidad científica oficial responde con la misma estrategia: descartarlo sin investigación seria o reclasificarlo como algo que se ajuste a la cronología establecida. Aquí está la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Y si todas estas huellas y fósiles son auténticos? ¿Y si los humanos, o algo que se parece muchísimo a los humanos, han existido en este planeta durante cientos de millones de años, apareciendo y desapareciendo en ciclos
que no comprendemos? Esta idea destruye no solo la teoría evolutiva estándar, sino toda nuestra comprensión de la historia geológica y biológica de la Tierra. Sugiere que la vida inteligente en nuestro planeta es mucho más antigua y cíclica de lo que jamás imaginamos. Los paleontólogos convencionales argumentan que es imposible que los humanos hayan coexistido con los dinosaurios o con trilobites porque no hay evidencia en el registro fósil. Pero eso es exactamente el punto. Hay evidencia, solo que se descarta sistemáticamente porque no encaja en el modelo establecido. Es un razonamiento circular perfecto. No puede haber humanos antiguos porque no hay evidencia de humanos antiguos. Y cuando encontramos evidencia de humanos antiguos, la descartamos porque no puede haber humanos antiguos. Estas huellas en el tiempo prohibido no son errores geológicos ni falsificaciones elaboradas. Son mensajes de un pasado que hemos enterrado bajo capas de teorías académicas y consenso científico. Cada huella preservada en roca antigua es una pregunta sin respuesta que nos confronta con la posibilidad de que la historia de la humanidad sea inmensamente más larga y más compleja de lo que nos han enseñado. Y mientras esas huellas permanezcan ahí, fosilizadas en piedra imposible, la pregunta seguirá resonando. ¿Quiénes éramos hace millones de años y cuántas veces hemos olvidado quiénes somos? Los textos antiguos nos han contado historias durante miles de años, pero hay un grupo de escritos que la Academia Oficial prefiere mantener en la categoría de mitología fantástica. Estos no son cuentos vagos de dioses y héroes, son documentos que describen con precisión técnica inquietante eventos que incluyen armas devastadoras, máquinas voladoras y conocimientos científicos que no deberían existir en la antigüedad. El Majábharata, uno de los textos épicos más importantes de la India, contiene pasajes que describen lo que solo puede interpretarse como guerra nuclear. No estamos hablando de metáforas poéticas, estamos hablando de descripciones detalladas de explosiones cegadoras, nubes en forma de hongo, lluvia radiactiva y efectos que destruyen ejércitos enteros en segundos. ¿Cómo es posible que un texto escrito hace más de 2000 años describa con tal precisión los efectos de armas que la humanidad moderna solo desarrolló en el siglo XX? El Majábharata describe un arma llamada Brahmastra, que cuando se lanza produce un resplandor más brillante que 1000 soles. El texto dice que los guerreros expuestos a esta arma perdieron su cabello y sus uñas, sus alimentos se volvieron venenosos, y aquellos que sobrevivieron quedaron estériles. Estos son síntomas exactos de envenenamiento por radiación. El texto describe cómo los supervivientes intentaron lavarse en ríos para eliminar la contaminación de sus cuerpos, un procedimiento que tiene sentido perfecto si estamos hablando de contaminación radiactiva. Los arqueólogos han encontrado en la región de Mohenjo-Daro y Harappa, antiguas ciudades del Valle del Indo, evidencia de vitrificación masiva de piedras y cerámicas, un proceso que requiere temperaturas extremadamente altas, similares a las producidas por explosiones nucleares. Pero el Majábharata no es el único texto antiguo que describe tecnología imposible. El Vimana Shastra, un texto sánscrito sobre aeronáutica antigua, proporciona instrucciones técnicas detalladas para construir y operar máquinas voladoras llamadas vimanas. Este no es un texto poético lleno de metáforas, es un manual técnico que describe diferentes tipos de naves, sus sistemas de propulsión, materiales de construcción y maniobras de vuelo.
El texto menciona metales especiales que deben usarse en la construcción, aleaciones que deben ser resistentes al calor extremo, y sistemas de energía que suenan sospechosamente similares a reactores. Describe cómo hacer que una vimana sea invisible, cómo detectar otras naves enemigas y cómo defenderse de ataques aéreos. Si todo esto es simple mitología, ¿por qué está escrito como un manual de ingeniería? Los escépticos argumentan que estos textos son simplemente imaginación fantástica de autores antiguos. Pero aquí está el problema. Cuando comparamos estas descripciones con tecnología moderna, las similitudes son demasiado específicas para ser coincidencia. El Majábharata describe proyectiles que buscan automáticamente sus objetivos, lo que suena exactamente como misiles guiados modernos. Menciona armas que emiten rayos de luz que incineran todo a su paso, similar a armas láser. Describe escudos de energía que protegen a los guerreros de ataques, un concepto que todavía estamos intentando desarrollar en el siglo XXI. ¿Cómo pudieron los autores antiguos imaginar con tal precisión tecnologías que solo ahora comenzamos a comprender? Luego están los textos egipcios que describen el conocimiento perdido de civilizaciones anteriores. Los textos de las pirámides, algunos de los escritos religiosos más antiguos conocidos, contienen pasajes que hablan de los Shem-Su-Hor, los seguidores de Horus, quienes supuestamente poseían conocimientos avanzados transmitidos desde una época anterior al diluvio. Estos textos mencionan la existencia de bibliotecas secretas donde se guardaba el conocimiento de los antiguos, incluyendo ciencias, matemáticas y tecnologías, que fueron deliberadamente ocultadas. El historiador griego Manetón escribió sobre dinastías de dioses que gobernaron Egipto durante miles de años antes de los faraones humanos, una cronología que la egiptología moderna descarta como mitología, a pesar de que está basada en registros egipcios oficiales. El libro de Enoc, un texto apócrifo que fue excluido de la mayoría de las versiones de la Biblia, contiene descripciones aún más perturbadoras. Describe cómo seres llamados los vigilantes descendieron del cielo y enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, metalurgia, astronomía, medicina y artes de guerra. El texto es específico sobre lo que enseñaron: cómo forjar espadas y armas, cómo fabricar cosméticos y tintes, cómo leer las estrellas y predecir el clima, y cómo crear medicinas y venenos. Estos no son conceptos vagos, son categorías específicas de conocimiento técnico que requieren comprensión científica avanzada. El texto también describe cómo estos vigilantes crearon seres híbridos mediante manipulación de la vida, lo que suena inquietantemente similar a ingeniería genética. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, contienen textos que amplían estas narrativas. El libro de los gigantes, encontrado entre estos manuscritos, describe una guerra cataclísmica que involucró tecnología avanzada y resultó en la destrucción casi total de la civilización. Menciona conocimientos astronómicos precisos, incluyendo la duración exacta del año solar y lunar, información que supuestamente no se conocía con tal precisión en la época en que estos textos fueron escritos. Los manuscritos también contienen calendarios astronómicos complejos que rastrean ciclos celestiales con una exactitud que requerí. Los textos antiguos nos han contado historias durante miles de años, pero hay un grupo de escritos que la Academia Oficial prefiere mantener en la categoría de mitología fantástica. Estos no son cuentos vagos de dioses y héroes,
Son documentos que describen con precisión, técnica inquietante, eventos que incluyen armas devastadoras, máquinas voladoras y conocimientos científicos que no deberían existir en la antigüedad. El Mahabharata, uno de los textos épicos más importantes de la India, contiene pasajes que describen lo que solo puede interpretarse como guerra nuclear. No estamos hablando de metáforas poéticas, estamos hablando de descripciones detalladas de explosiones cegadoras, nubes en forma de hongo, lluvia radiactiva y efectos que destruyen ejércitos enteros en segundos. ¿Cómo es posible que un texto escrito hace más de 2000 años describa con tal precisión los efectos de armas que la humanidad moderna solo desarrolló en el siglo XX? El Mahabharata describe un arma llamada Brahmastra, que cuando se lanza produce un resplandor más brillante que 1000 soles. El texto dice que los guerreros expuestos a esta arma perdieron su cabello y sus uñas, sus alimentos se volvieron venenosos, y aquellos que sobrevivieron quedaron estériles. Estos son síntomas exactos de envenenamiento por radiación. El texto describe cómo los supervivientes intentaron lavarse en ríos para eliminar la contaminación de sus cuerpos, un procedimiento que tiene sentido perfecto si estamos hablando de contaminación radiactiva. Los arqueólogos han encontrado en la región de Mohenjo-Daro y Harappa, antiguas ciudades del Valle del Indo, evidencia de vitrificación masiva de piedras y cerámicas, un proceso que requiere temperaturas extremadamente altas, similares a las producidas por explosiones nucleares. Pero el Mahabharata no es el único texto antiguo que describe tecnología imposible. El Vimana Shastra, un texto sánscrito sobre aeronáutica antigua, proporciona instrucciones técnicas detalladas para construir y operar máquinas voladoras llamadas vimanas. Este no es un texto poético lleno de metáforas. Es un manual técnico que describe diferentes tipos de naves, sus sistemas de propulsión, materiales de construcción y maniobras de vuelo. El texto menciona metales especiales que deben usarse en la construcción, aleaciones que deben ser resistentes al calor extremo, y sistemas de energía que suenan sospechosamente similares a reactores. Describe cómo hacer que una vimana sea invisible, cómo detectar otras naves enemigas y cómo defenderse de ataques aéreos. Si todo esto es simple mitología, ¿por qué está escrito como un manual de ingeniería? Los escépticos argumentan que estos textos son simplemente imaginación fantástica de autores antiguos. Pero aquí está el problema. Cuando comparamos estas descripciones con tecnología moderna, las similitudes son demasiado específicas para ser coincidencia. El Mahabharata describe proyectiles que buscan automáticamente sus objetivos, lo que suena exactamente como misiles guiados modernos. Menciona armas que emiten rayos de luz que incineran todo a su paso, similar a armas láser. Describe escudos de energía que protegen a los guerreros de ataques, un concepto que todavía estamos intentando desarrollar en el siglo XXI. ¿Cómo pudieron los autores antiguos imaginar con tal precisión tecnologías que solo ahora comenzamos a comprender? Luego están los textos egipcios que describen el conocimiento perdido de civilizaciones anteriores. Los textos de las pirámides, algunos de los escritos religiosos más antiguos conocidos, contienen pasajes que hablan de los Shem-Su-Hor, los seguidores de Horus, quienes supuestamente poseían conocimientos avanzados transmitidos desde una época anterior al diluvio. Estos textos mencionan la existencia de bibliotecas secretas
donde se guardaba el conocimiento de los antiguos, incluyendo ciencias, matemáticas y tecnologías que fueron deliberadamente ocultadas. El historiador griego Manetón escribió sobre dinastías de dioses que gobernaron Egipto durante miles de años antes de los faraones humanos, una cronología que la egiptología moderna descarta como mitología, a pesar de que está basada en registros egipcios oficiales. El Libro de Enoc, un texto apócrifo que fue excluido de la mayoría de las versiones de la Biblia, contiene descripciones aún más perturbadoras. Describe cómo seres llamados los vigilantes descendieron del cielo y enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos: metalurgia, astronomía, medicina y artes de guerra. El texto es específico sobre lo que enseñaron: cómo forjar espadas y armas, cómo fabricar cosméticos y tintes, cómo leer las estrellas y predecir el clima, y cómo crear medicinas y venenos. Estos no son conceptos vagos, son categorías específicas de conocimiento técnico que requieren comprensión científica avanzada. El texto también describe cómo estos vigilantes crearon seres híbridos mediante manipulación de la vida, lo que suena inquietantemente similar a ingeniería genética. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, contienen textos que amplían estas narrativas. El Libro de los Gigantes, encontrado entre estos manuscritos, describe una guerra cataclísmica que involucró tecnología avanzada y resultó en la destrucción casi total de la civilización. Menciona conocimientos astronómicos precisos, incluyendo la duración exacta del año solar y lunar, información que supuestamente no se conocía con tal precisión en la época en que estos textos fueron escritos. Los manuscritos también contienen calendarios astronómicos complejos que rastrean ciclos celestiales con una exactitud que requeriría observaciones durante siglos. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, describe cómo los dioses crearon múltiples versiones de la humanidad antes de lograr la versión final correcta. Menciona civilizaciones anteriores que fueron destruidas por catástrofes globales y describe conocimientos astronómicos que los mayas no deberían haber poseído sin telescopios. El texto habla de los creadores que venían de las estrellas y que poseían poder sobre la materia y la energía. Describe rituales que implicaban transformación de sustancias y manipulación de fuerzas naturales, de formas que suenan más a ciencia avanzada que a magia primitiva. Lo más frustrante de todos estos textos es cómo son tratados por la academia moderna. Cualquier pasaje que describe tecnología avanzada es inmediatamente clasificado como metáfora o fantasía religiosa. Pero cuando leemos estos textos con mente abierta, sin el filtro del prejuicio académico, lo que encontramos es consistencia global. Culturas separadas por miles de kilómetros y miles de años están describiendo las mismas tecnologías, los mismos eventos catastróficos y el mismo conocimiento perdido. Los sumerios, egipcios, hindúes, mayas y hebreos, todos hablan de una época dorada anterior, donde la humanidad poseía conocimientos que luego se perdieron. Estos textos no son mitología, son registros históricos escritos por personas que intentaban preservar el conocimiento de civilizaciones anteriores. Son advertencias de lo que puede suceder cuando la tecnología avanzada cae en manos equivocadas. Son mapas hacia conocimientos perdidos que deliberadamente fueron ocultados o que se perdieron en cataclismos globales. Y mientras sigamos descartando estos textos como simple fantasía antigua,
seguiremos ignorando las pistas más importantes sobre nuestro verdadero pasado. La pregunta que deberíamos estar haciendo no es si estos textos son literales o metafóricos. La pregunta es, ¿qué estaban intentando decirnos nuestros antepasados y por qué tenemos tanto miedo de escuchar?